Damas y caballeros, bienvenidos. Estáis escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Hoy es martes 13 de julio del 2010. Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Mi página web es www.whatonearthishappening.com. Nota del traductor. Encontrarás algunas de las traducciones en fraudelegal.tk. Este es el programa donde tratamos todos los tópicos y problemas relacionados con la libertad humana. Y el porqué es que nos encontramos en el proceso de perder la libertad humana a día de hoy y en esta edad en la que vivimos. Finalmente, lo que hacemos en este programa es tratar los factores causales subyacentes del por qué los seres humanos experimentan sufrimiento autoinfligido en este mundo. Esto es en última instancia lo que hacemos aquí, porque esto está intrincadamente entretejido y conectado con lo que está sucediendo políticamente, con lo que está sucediendo con nuestras libertades y con lo que está sucediendo con la consciencia humana. Así que hoy vamos a continuar con algunos de los conceptos e ideas que hemos estado tratando durante las últimas semanas. Estas son las metodologías que son empleadas para controlar de forma encubierta la consciencia humana, las técnicas y los métodos de control mental. Vamos a continuar nuestra discusión sobre el primer método de manipulación, que es la ofuscación, y con suerte entrar en un par de métodos más. Antes de hacer esto, quiero hacer saber a todos que las celebraciones de Nikola Tesla para el 2010 llegaron y se fueron. Ahora forman parte de los libros de historia. Y fueron, por lo general, un gran éxito. Hubo un par de puntos un tanto ásperos, pero ya sabes, vives y aprendes y ganas más experiencia a medida que progresan las cosas. Desafortunadamente el tiempo no cooperó con nosotros este fin de semana, así que uno de los eventos tuvo que ser cancelado debido al tiempo. Algunos grupos musicales no se arriesgaron a activar los equipos, además de algunos de los inventos que requerían energía eléctrica. No quisieron arriesgarse y la verdad es que llovió bastante ferozmente aquí el sábado en Filadelfia. Pero el resto de los eventos fueron muy exitosos y espero ansiosamente otro gran evento por estas fechas el año que viene. Tuvimos una gran reunión el viernes por la noche a las afueras del Centro de la Independencia, en el pequeño Parque de la Independencia, y ahí, cerca de medianoche, leí la Declaración Unánime de la Independencia Energética. Fue altamente simbólica y apropiada para la localidad, porque estábamos de pie ahí mismo, a las afueras de la Sala de la Independencia, el sitio donde todo tomó lugar hace 234 años atrás, el lugar donde algunos de los fundadores de este país establecieron las filosofías de la verdadera libertad e intentaron consagrarlo en la Declaración de la Independencia que escribieron, que ha sido un documento sagrado para este país desde aquel momento. Así que lo que algunos de los individuos de la fundación de Nikola Tesla hicieron hace un año fue que siguieron los pasos de los padres fundadores en este país, quienes no pidieron su independencia, la declararon. La declararon como un hecho absoluto. Y la independencia energética, estando completamente relacionada con la independencia en general, porque, como hemos hablado ya en este programa muchas veces, el control de la energía es el control de los seres humanos. Una gente no puede verdaderamente ser libre si sus métodos de producción de energía están controlados, están limitados, son contaminantes. Nunca realmente podrán ser libres si están atados a un paradigma energético insostenible, contaminante, limitado y controlado. Nuestra forma de ver la energía ha de ser completamente revisada y hemos de entender que hay formas de aprovechar el verdadero trabajo de la naturaleza misma y proporcionar energía libre, limpia, abundante, sostenible y renovable para todas las personas de este planeta, excluyendo a nadie. Con esto en mente, me gustaría leer un documento que se nos ocurrió como parte de la primera celebración de la independencia energética de Nikola Tesla. Esto fue el año pasado, en el 2009, cuando este documento fue escrito. Retoma muchas indicaciones de nuestra propia Declaración de la Independencia. Me gustaría leer este documento para ti, ahora mismo. En Consciencia, 10 de julio del 2009.
La Declaración Unánime de la Independencia Energética. Durante el transcurso de los eventos humanos, se hace necesario que la gente de la Tierra disuelva las relaciones, los hábitos y los patrones de pensamiento que nos ha atado a un paradigma energético insostenible. Nuestra conciencia nos obliga a declarar nuestros agravios con estos sistemas anticuados y a declarar de una forma unánime nuestras intenciones para el futuro de la energía gratuita. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que en nuestra era moderna todos los medios de producción de energía no son iguales, algunos siendo contaminantes, limitados, no renovables y controlados por corporaciones impulsadas por motivos de lucro, mientras otras son limpias, abundantes, sostenibles y capaces de estar libremente disponibles para la mejora de todas las personas. Que la innovación humana y creatividad ha acelerado más allá de nuestras presentes metodologías de producción de energía. Que el presente paradigma energético es ecológicamente incorrecto, defectuoso, económicamente inviable, socialmente divisivo y moralmente quebrado. Que la dependencia sobre nuestros presentes métodos de producción de energía ha llevado a la creciente degradación ambiental de nuestro planeta de vida y a una creciente mentalidad sistemática de escasez, falta, miedo, agresión e imperialismo. Que la tecnología energética libre ha sido desarrollada y reprimida durante más de un siglo, y no necesitamos depender de energía no renovable ni por un solo momento más. Que el momento es ahora, para que nosotros desarrollemos los medios de producción y la distribución de energía utilizando la abundancia inherente de la naturaleza misma. Que según lo declarado por el gran científico e inventor Nikola Tesla, la ciencia es tan solo una perversión de sí misma, a no ser que tenga como meta final la mejora de la humanidad. Que cada vez que cualquier modelo energético ha sido perpetuado hacia un sistema de control, limitación y el estancamiento del progreso colectivo evolutivo de la humanidad, es el derecho y el deber de las gentes de todas las naciones el abandonar las tecnologías anticuadas sobre las cuales tales sistemas están constituidos y hacer la transición hacia aquellos que son limpios, renovables, sostenibles y libres. Nosotros, por lo tanto, la gente libre de la Tierra, en buena conciencia, nos reunimos apelando a la orden suprema de la naturaleza para la manifestación de nuestras intenciones. Declaramos solemnemente que durante nuestras vidas, mediante nuestra dedicación continua, ingenio e inspiración, llevaremos a buen término un nuevo y libre paradigma energético, uno en el que los avances de empoderamiento en las tecnologías se hacen ampliamente y libremente disponibles a todas las gentes al servicio del potencial humano. Y para apoyar esta declaración de independencia energética con una firme confianza en la protección de la divina providencia, nos comprometemos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Esa es la Declaración Unánime de la Independencia Energética, redactada por la Fundación de Ciencia de Tesla y el asociado Club de Inventores Nikola Tesla. Y yo pienso que declara bella y concisamente por qué necesitamos salir de este paradigma energético adictivo e insostenible que ha mantenido el progreso evolutivo humano bajo control durante más de 100 años, más de un siglo, y es hora que termine ya, ahora. Y ese es el objetivo final del por qué la Fundación de Tesla hospeda este evento anual. Y pienso que fue generalmente un evento muy positivo y empoderador. Pienso que muchos aprendieron mucho durante este fin de semana y espero que continúe en el futuro e inspire a que la gente haga lo que sea necesario para tomar nuestra independencia, que necesitamos tan desesperadamente cuando se trata de energía gratuita. Dicho esto, supongo que entraremos directamente en los temas para el programa de esta noche,
que es una exposición continua del control mental y las tecnologías, las técnicas y los métodos de manipulación que son empleados para colocar a las personas bajo control mental masivo. Eso es lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas en este programa, y continuaremos esto durante las próximas semanas, probablemente muchas semanas, porque hay muchas metodologías que necesitan ser clarificadas y explicadas para que la audiencia que escucha tenga un firme control sobre la comprensión de cómo funcionan en la psique humana. Sin embargo, me gustaría hacer una comunicación especial. La próxima semana nos tomaremos un descanso de la explicación de algunas de estas metodologías de control mental porque tendremos a un invitado especial en este programa. Y voy a adelantarme un poco, porque esta es una técnica que no enumero en mi presentación ni en la lista de las 14 metodologías de control mental masivas que vamos a tratar aquí en este programa. Porque lo que vamos a hacer la semana que viene va a ser explorar el control mental basado en trauma. Vamos a hacer este desvío del camino por la específica razón de que tengo la oportunidad de entrevistar aquí mismo en directo en este programa a una víctima de control mental basado en trauma. Este caballero estuvo involucrado en lo que ha llegado a conocerse como el proyecto Monarca. Monarca fue, supongo que podrías decir, una operación conjunta entre agencias de inteligencia y organizaciones muy oscuras y ocultas, para el propósito de crear esclavos bajo un duramente incrustado control mental. Mediante trauma extremo llevado a cabo durante largos periodos de tiempo, para crear lo que se conoce como alters, personalidades alternativas en la mente, fracturando la psique y las personalidades en lo que se conocen como múltiples. Esto puede llamarse desorden de personalidad múltiple. Al hacer esto, en crear este desorden mediante la tortura, que es lo que es, pueden entonces programar los componentes fracturados, los compartimentos fracturados de la personalidad. Las personalidades separadas que son fracturadas o quebrantadas de la personalidad principal. Estas son como esponjas, son como pizarras en blanco que pueden ser programadas para llevar a cabo cualquier orden y para actuar en cualquier manera que el programador coloque dentro de estos compartimentos de la psique. Así que la semana que viene, un invitado especial va a hablar sobre un material inquietante desde la perspectiva de primera mano. Eventos que él de hecho experimentó y por los que pasó como parte del proyecto Monarca. El programa de la próxima semana no va a ser uno que quieras perderte. Pero esta noche continuemos con nuestro desglose de las metodologías de manipulación masiva o control mental masivo. La semana pasada nos adentramos en la primera técnica de control mental masivo, y esta fue la ofuscación, deletreado O-F-U-S-C-A-C-I-O-N. Definimos lo que es ofuscar. Ofuscar significa hacer oscuro, no claro, o ininteligible, desconcertar o confundir. Así que la ofuscación es la creación de la confusión. Y hablamos en programas previos lo que verdaderamente es la confusión. La confusión es la expresión interna de la fuerza dinámica del miedo. Cuando ésta llega a fruición, a actuar dentro de la consciencia de un individuo. La confusión es creada mediante el miedo. Eso es lo que hace la ofuscación. Fusiona dos o más cosas en la mente de alguien, a menudo para generar la noción opuesta a lo que algo realmente es, en la mente del individuo, sobre el que se está trabajando, que está siendo controlado. De esta manera, cuando una persona piensa en esta idea o concepto, la primera imagen que aparece en su mente o la primera palabra que viene a la mente es exactamente lo opuesto que lo que en realidad esa cosa realmente es. Así que es hacer que asocies ideas completamente en relación inversa. Eso es finalmente lo que la ofuscación intenta hacer. Y en efecto,
En la misma definición vemos esto: hacer no claro, ininteligible, desconcertar o confundir. Conseguir que alguien no entienda dónde está arriba, dónde está abajo, confundir completamente algo en su mente. Y comenzamos viendo distintos ejemplos de específicamente lo que está ofuscado en nuestro mundo. Lo primero que vimos fue la ofuscación de la simplicidad con la complejidad. Los controladores de las mentes, más a menudo y en gran medida, quieren ofuscar la noción de que la verdad es simple, pero ellos quieren que tú estés confuso sobre este hecho, de que la verdad es simple. Ellos quieren que tú pienses en tu mente que para llegar a saber la verdad sobre cualquier cosa, has de hacer trizas, esta cosa tan inimaginablemente compleja, que lo que terminarás pensando es: ¿para qué molestarme? Nunca seré capaz de entenderlo. Se requeriría demasiado tiempo, demasiada energía. La verdad es tan abrumadoramente compleja que nunca sería capaz de entenderla de todos modos. Así que no voy ni a molestarme en intentarlo. Esto es exactamente lo opuesto a cómo las cosas realmente son. De nuevo, la verdad es siempre simple. Cuando la verdad es explicada o puesta en palabras, es simple de entender. Se convierte en uno de esos momentos ajá. Y alguien a menudo tendrá la noción de ¿cómo pude haber sido tan inocente y estar tan confuso que no fui capaz de ver esto antes? Es tan obvio, es tan simple ahora que lo veo. El controlador, el manipulador, el hechicero, si prefieres, siempre intentará ofuscar la noción de simplicidad con la noción de complejidad. La verdad es que la verdad es simple, es fácil de entender, una vez es expuesta y traída a la luz del día. De nuevo, la ofuscación de la simplicidad con la complejidad. Hemos hablado de esto la semana pasada. Enlazando con esta primera técnica de ofuscación de la simplicidad con la complejidad está la ofuscación de los principios con la ley. Para ayudar a la audiencia que está escuchando a entender este concepto, lo que hice fue leer un poco, leí 3 o 4 páginas de un libro titulado El fin de todo mal por Jeremy Locke, L-O-C-K-E. Y pienso que este es un libro extremadamente importante. El libro es simple, es muy fácil de leer, es muy breve, solo unas 90 páginas, y de él leí un extracto que explica estos dos principios fundamentales. La idea de que la simplicidad es siempre ofuscada y confundida con la complejidad, porque eso es lo que quiere la mismísima fuerza del miedo, que la gente piense que es verdad. Como, ¿qué va? La verdad, si es que existe, es tan imposiblemente compleja, yo no me molesto ni entrar en eso, perdería mi tiempo. Estaría yendo en una loca búsqueda, persiguiendo algo que puede o puede que no exista, incluso si existe es demasiado complicado para que yo lo comprenda. Este primer capítulo del libro explicó elegantemente y bellamente que todos somos capaces de entender aquello que es verdad y aquello que es real. No es una tarea imposible. La verdad existe y tú eres capaz de saberla, de entenderla. Finalmente, en el extracto que leí, Locke entró en una explicación sobre cómo la ley del hombre, ley en minúsculas, no está hablando de la ley natural, que es verdad, sino la ley del hombre, las leyes que los hombres y las mujeres redactan y garabatean en sus páginas, en sus libros, y luego esperan que la gente obedezca como si fueran verdaderas autoridades, gente que se considera a sí mismo autoridades en este mundo, dejando escritos mandamientos que otros han de obedecer ante alguna pena física o pena financiera. Y hablaremos de este miedo a ser penalizado hoy, cuando entremos en la idea del miedo al castigo, como siendo algo que ofusca la verdad. Entonces, lo que Locke estaba explicando
es que los principios siempre están basados en la verdad y la moralidad. Los principios están basados en la filosofía, que es el amor a la sabiduría, porque están basados en verdades fundamentales. Las verdades fundamentales son los principios de la ley natural. Estos conceptos son uno y el mismo. Si algo es verdad, en inglés decimos que es right, que es correcto. Utilizamos la misma palabra para describir estos aparentemente diferentes conceptos. Usamos la palabra right, correcto, para explicar la palabra correcto o verdad. Pero también utilizamos la palabra right para describir algo que es moralmente correcto, moralmente erguido o derecho. Un right es un derecho. Cuando entramos en contacto con aquello que es verdad, estamos entrando en contacto con nuestros principios. Principios significa las primeras cosas. Y la razón por la que la humanidad se ha alejado del rumbo tan drásticamente en el mundo de hoy es porque no estamos poniendo lo primero primero. No estamos poniendo nuestros principios primero y ante todo. Lo que a menudo estamos poniendo primero es la comodidad, el dinero, el éxito, la popularidad y las leyes o el control. Nosotros pensamos que intentando controlar a otra gente al redactar leyes y luego castigándola de distintas maneras si no se ajustan o se niegan a conformarse con aquellas leyes, que mágicamente van a convertirse en personas morales. Y no funciona así, damas y caballeros. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Solo la adecuada educación moral de los principios de la ley natural alguna vez creará una condición que se asemeje al orden, la paz y la libertad. Nunca harás esto mediante el control. Y la semana pasada puse una explicación muy simple de 2 imágenes en la página, en el podcast número 15, en las imágenes relacionadas, de cómo la ley natural esencialmente funciona. Y es tan abrumadoramente simple que habrá gente que insista en que esto es reduccionismo. Esto es explicar algo que es tan complejo en términos tan simples de entender que no puede ser tan simple. Mal. Es así de simple. Es así de simple. Y es un diagrama de flujo, si te parece, muy fácil de seguir sobre qué es lo que genera las condiciones que nosotros experimentamos en la realidad que finalmente manifestamos para nosotros mediante nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Estas son las maneras en las que creamos el mundo, damas y caballeros. Y en este simple diagrama de flujo que he hecho, es muy simple de entender cómo creamos las condiciones del mundo en el que nosotros luego hemos de vivir y en el que nuestros hijos luego han de vivir. Si nuestros pensamientos están en un estado de equilibrio y son guiados por la energía dinámica del amor, que es lo que hemos explicado como siendo la fuerza expansiva de la consciencia, la fuerza que ayuda a que la consciencia se expanda siempre hacia afuera y mirar todo y asimilar todo y entender que tú eres parte de todo y que tú eres un creador de tu experiencia, un poderoso co-creador, eso es amor. Y si nuestros pensamientos están en sinfonía con aquella dinámica de energía, aquella fuerza de creación, entonces nosotros estaremos creando armonía interna con nuestras emociones. Nuestras emociones entonces tomarán la cualidad a la que he hecho referencia como dominio o respeto por uno mismo o amor propio. Consciencia unitaria. Tal como pensamos, así sentimos, así actuamos en el mundo.
y no hay ninguna contradicción u oposición interna dentro de nosotros cuando nos encontramos en ese estado de ser. Haciendo esto, nuestras acciones en el aparentemente mundo externo, la realidad manifestada que experimentamos en el plano tridimensional en el que existimos, solo cuando nuestros pensamientos son guiados por la fuerza del amor, la consciencia superior, la expansión de la consciencia, y nuestras emociones están en equilibrio y unificamos todo junto a través de nuestras acciones. Nuestras acciones están dirigidas a crear verdadera libertad en el mundo. Así que estas tres fuerzas, todas trabajando juntas con los componentes de la expresión de nuestra consciencia, los pensamientos siendo nuestra fuerza creativa, la emanación, el Dios creador si prefieres. Las emociones siendo las cualidades sagradas interiores de nuestra consciencia, el aspecto de la sagrada femenina o la madre divina, la fuerza nutridora, la fuerza intuitiva, nuestras emociones. Junto con nuestras acciones, el subproducto o el derivado de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que es el crío, la criatura de aquel creador y madre divina, juntos. Nuestros pensamientos son la esencia, nuestras emociones son nuestra cualidad interna y nuestras acciones son la manifestación externa. Solo cuando traemos aquellas tres en armonía entre sí, mediante la energía dinámica, la fuerza del amor, la consciencia expandida, la cualidad interna de dominio, no estando dividido entre uno mismo, dentro de uno mismo, nuestros pensamientos, emociones y acciones son uno, no se contradicen, solo entonces estaremos creando libertad en la externa realidad manifestada en la que vivimos, en la que experimentamos. Y al hacerlo, es la única manera, es la única forma en que se crea el orden, en que el orden llega a ser. Nunca, jamás, jamás, mediante control, mediante pasar leyes, mediante intentando físicamente dominar y controlar a otra gente, mediante manipular sus mentes para que entreguen su poder a otros y manteniéndoles controlados mediante cosas que ni siquiera existen, como el dinero, que es una construcción mental, y algunas cosas que sí que existen, como la energía, y controlando sus métodos de producción y distribución. La otra cara de cómo funciona la ley natural es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Y aún está funcionando, no me malinterpretes. Siempre está funcionando a la perfección, 100% perfecto. Pero ahora mismo, la energía dominante que la mayoría, no todos, pero la mayoría aún están poniendo allá afuera, y pueden cambiarlo cuando quieran, es el miedo. Están constantemente en miedo. Y esto va a enlazar con el miedo al castigo, como el próximo método de ofuscación. Y lo que éste ofusca, que es el verdadero autocontrol y verdadero dominio, la regencia de uno mismo, no de ningún otro, siendo un ser unido con el miedo al castigo. Así que el dominio, es decir, estando unido dentro de uno mismo, pensamientos, emociones y acciones están al unísono, tal como uno piensa, uno siente y uno actúa. De manera que uno no es dividido en su propia casa. Eso es dominio, puedes llamarlo soberanía, si prefieres. Pero esto es ofuscado con el miedo al castigo. Ahora, el cómo esto finalmente ocurre es porque los seres humanos, como colectivo, no entienden los principios de la ley natural. Confunden principios con ley. La gente realmente no entiende cómo funciona esto, en general. Aún hay mucha confusión sobre esto. Es muy simple, es casi abrumadoramente simple, y puedo explicarlo en tan solo un par de minutos. Esencialmente cualquier cosa que esté escrita como ley, que un individuo no tiene el derecho a hacer, voy a decir esto de nuevo.
cualquier cosa que esté escrita, que está intentando dar poder como ley, que está intentando dar un poder a un individuo o grupos de individuos, donde cualquier individuo no tiene ya o posee inherentemente, otorgados a ellos por la creación, es inmoral, no existe en la naturaleza, es falsa y debe de ser completamente renunciada y rechazada por cualquiera con un mínimo de sentido común. Te pondré un ejemplo. Es muy claro y simple de entender. Pero antes incluso de que entre en esto, deja que te diga que las justificaciones o los razonamientos que puedan surgir son todos irrelevantes, no importan. Y explicaré a lo que me refiero con esto. Hablaré de algo muy simple, como los impuestos. Ahora la gente dirá, bueno, es que la fiscalidad o los impuestos son muy complejos, hay 1.000.000 de leyes escritas sobre ello. Sí, en la cosmovisión de los dominadores, en la estructura de los dominadores, sí, es un laberinto extremadamente complejo. Porque los dominadores y los manipuladores quieren confundir la simplicidad con la complejidad. Quieren darte enormes complejidades para que nunca veas la simple verdad. Los impuestos son una persona o un grupo de individuos siendo otorgados el poder a quitar las creaciones de otros, los frutos de la labor de uno o las creaciones de otros, mediante la fuerza, mediante la violencia, si no cumplen con la idea de que la persona que está reclamando el derecho a gravar a otro, es decir, reclamando el derecho a imponer una tasa o carga sobre un bien o una actividad de otro, no tiene aquel derecho moral. ¿Tienes tú, como individuo, el derecho moral a gravar a cualquier otro? ¿A cualquier otro individuo o grupo de individuos? Tú mismo, como individuo nacido en la creación, viviendo aquí en la tierra, ¿posees tú inherentemente el derecho natural de decir a otro individuo, por cualquier razón con la que pueda salir, yo tengo el derecho moral a quitarte esto que tú has creado o manifestado? Es una pregunta de sí o no. No hay tonos grises aquí. Y es irrelevante con qué excusa o justificación puedas venir. Tú no tienes el derecho a robar a otros con la amenaza de una penalidad física. No lo tienes. Pensaría que eso es bastante claro para cualquiera que tenga un centro moral o una consciencia. Pero de nuevo, tristemente mucha gente no posee esa cualidad, tristemente, y muchos han sido completamente lavados el cerebro y controlados mentalmente en cuanto a lo simple que es este concepto. No es complejo, es muy fácil de entender. Nada, jamás, te podría otorgar o conceder el derecho moral, a tomar o quitar algo que no te pertenece a ti, de otra persona, por cualquier razón. Tú puedes preguntarles si te lo pueden dar. Tú puedes hacer una sugerencia que deberían dártelo. Pero no puedes reclamar el derecho moral, decir yo tengo el derecho moral a quitarte eso porque yo lo digo. Pero de hecho, mucha gente, quien cree en los principios básicos de los padres fundadores que fueron establecidos en los documentos de este país, creyeron que ellos podían otorgarse a sí mismos o al Congreso o a cualquier otro, entre comillas, organismo legislativo o cuerpo que genera leyes, que ellos poseían el derecho a hacer eso. Esto es un fallo fundamental. Y es una de las razones fundamentales por las que este país se vino abajo en menos de 200 años. Hay cosas incluso en los documentos fundadores de este país, como la Constitución, que traicionan la ley moral, que traicionan los principios de la ley natural.
Y de nuevo hemos hablado de la idea de que la gente piensa que no existe la ley moral en el mundo y que esto es simplemente algo que la gente inventa y que de hecho no tiene ningún efecto sobre lo que ocurre en nuestra experiencia. Y estas son las mismas personas que están determinadas a golpear su cabeza contra un muro de hormigón hasta la eternidad. Y ellos continuarán haciendo eso hasta que reciban el mensaje. La ley natural existe, determina lo que sucede en nuestra experiencia, basado en nuestros comportamientos. Punto. Nunca vas a convertir esto en falso, nunca vas a hacer que no sea verdad. Puedes ignorarlo, puedes engañarte a ti mismo creyéndote que no existe, y sufrirás eternamente hasta que recibas ese mensaje, damas y caballeros. Y en última instancia, de eso se trata todo esto. Por eso nuestras libertades están siendo devastadas. Muy simple. Nuestras libertades están siendo devastadas porque estamos aceptando disparates y nos negamos a aceptar lo que es verdad. Punto. Lo puedes resumir en una sola frase. Los impuestos son siempre un robo. O la tributación es siempre un robo. O la fiscalidad es siempre un robo. O las contribuciones son siempre robo. Da igual, para lo que reclames que necesitas el dinero. Si lo estás tomando a la fuerza de violencia, es inmoral. Punto. Es claro, es blanco y negro, no hay tonos grises. Es irrelevante para qué lo estás usando. Es irrelevante incluso el bien que reclamas estás haciendo con él. Irrelevante. Y esta es una dura píldora de tragar para mucha gente. Y lucharán contigo hasta la muerte por ella. Es una dura píldora. Si tú mismo no posees el derecho a tomar una acción, nunca puede ser escrita como ley y reclamar que esto es verdad y esto es bueno y esto es justo y esto es moral. Así es como las leyes ofuscan los principios. Y es como la ley ofusca el principio. Si no es correcto, si tú mismo, como individuo, no puedes reclamar el derecho a hacerlo, entonces ningún individuo, independientemente de cuántos haya, que puedan reclamar que tienen el derecho a hacerlo. Yo no soy capaz de ver cómo puedo dejar esto más claro. Es autoevidente. Es tan obvio que casi es de risa. Sería incluso gracioso que la gente no es capaz de verlo. Si no se estuvieran matando por ello, sería gracioso. Pero es tan autoevidente para mí, al nivel de conciencia en el que yo opero, que yo casi no puedo imaginarme cómo es que otros individuos no pueden ver esto como una simple verdad. Es casi cómico. Así que, ¿qué sucede cuando continuamos ofuscando principios con la ley del hombre? Pues llegamos a algo llamado la ofuscación de dominio con el miedo al castigo. La ofuscación del dominio, la regencia de uno mismo, con el miedo al castigo. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los principios conforme los cuales deberíamos vivir? ¿Cuáles deberían ser invocados si uno está eligiendo tomar cierta causa de acción o cierto tipo de comportamiento? Aquellas acciones y comportamientos deberían estar basados sobre un entendimiento consciente de la moralidad, que es inherente en aquellos comportamientos y acciones. De nuevo, básicamente a lo que estoy llegando aquí es a las razones por las que tomamos cualquiera de las acciones que tomamos. Si realmente nos paramos y nos sentamos a pensar en esto, ¿por qué la mayoría de la gente toma el tipo de acciones que toma?
es porque saben con certeza en sus mentes y corazones que aquellas acciones son moralmente correctas y que deberían de tomar aquellas acciones para mejorar las condiciones del mundo y la gente en él, y dejándolo así mejor de lo que lo encontraron. ¿Es esa realmente la razón por la que la mayoría de la gente toma las acciones que toma? ¿O está la mayoría de las personas presentes en el estado de conciencia bajo el cual la mayoría de la gente existe aquí en la Tierra ahora, hoy? ¿Toman la mayoría de sus acciones con una conciencia basada en el miedo o en el temor? ¿Toman la mayoría de sus acciones basadas en, bueno, es que si no hago esto, temo lo que ocurrirá si no lo hago? Pues yo fuertemente sugeriría que es lo último, que es el segundo escenario que he explicado. La mayoría de la gente toma acciones basadas en el temor a lo que ocurrirá si no tomaran aquella acción. Es que habría desorden, habría caos. Pues de nuevo, esto se remonta a un simple principio de ley natural. Si nuestros pensamientos están alineados con la conciencia del miedo, del temor, que es la fuerza que cierra o contrae o trae abajo a la conciencia, que genera confusión interna, que hace que no seamos capaces de ver lo que está tomando lugar dentro y alrededor de nosotros. Si nuestros pensamientos están siempre dirigidos hacia el miedo, ¿qué sucede con nuestras cualidades emocionales? Los aspectos de nuestra conciencia en nuestra morada, en nuestro interior, que se vuelven confusos u ofuscados. Nos convertimos en un ser cuyas acciones están fuera de alineación con sus emociones y con sus pensamientos, de manera que actuamos de una manera que traiciona a cómo pensamos y cómo sentimos. Y en última instancia, comenzamos a intentar controlarse unos a otros externamente, mediante cosas como ley, mediante cosas como castigos, si no hay conformidad con las leyes del hombre, sean morales o no. Y en última instancia, lo que estamos generando en aquel nivel de conciencia es caos. Así es como el caos es creado en el mundo. Todo aquello a lo que nos referimos como malo o malvado o caótico. Nunca puedes conseguirlo así, jamás. Como dije en programas previos, yo comparo esto a intentar secar algo echando cada vez más y más agua encima. Nunca funcionará de aquella manera, jamás. Puedes hacer eso hasta que muera el universo. Nunca funcionará así. Estás añadiendo una dinámica al escenario con la que nunca podrás crear lo opuesto. Estás diciendo que quieres crear orden y sin embargo estás introduciendo en el sistema la mismísima dinámica, la mismísima energía, la mismísima conciencia que genera el caos. No puede funcionar nunca, jamás. Es totalmente imposible. Y sin embargo hay gente que insiste en que sí que se puede. Insisten hasta sus sepulcros, sugiriendo que puedes lograrlo así. Así que lo siguiente que está ofuscado es, teniendo un interior unísono entre los pensamientos de uno, con sus emociones y sus acciones, ¿vale? Dominio, que es sabiendo por qué deberías de tomar la acción, es sentir profundamente, dado que entiendes claramente que la acción es la correcta, que es moral, que es justa, y luego lo haces, debido a esas razones, debido a que sabes y sientes que es correcto, que es moralmente correcto. Te preocupas lo suficiente para hacerlo y sabes que es correcto. No porque creas que lo es, o porque alguien te dijo que lo era, o porque tienes miedo a lo que sucederá si no lo haces, sino que simplemente lo haces porque sabes que es lo correcto. En tu corazón lo sabes, en tu corazón y en tu mente, combinados.
el pensamiento y la emoción combinados. Al 100% estás de acuerdo y tus acciones no traicionan aquellos aspectos de tu conciencia, tus pensamientos y tus emociones. Lo opuesto a esto, aquello que el mundo dominador, los hechiceros, los manipuladores, los controladores de mente, los globalistas, como quieras llamarlos, con lo que ellos ofuscarán el dominio, la verdadera soberanía, la verdadera regencia de uno mismo, el autocontrol, es con el miedo o el temor al castigo. Harán que pienses, yo tengo que hacer esto porque si no, las consecuencias negativas que sucederán. Así que siempre te encuentras en un estado de temor. Estás tomando la acción no porque sabes que es lo correcto, sino solo porque tienes miedo a lo que ocurrirá si no tomas aquella acción. Y el miedo es la forma más baja de consciencia con la que puedas tomar cualquier tipo de acción o comportamiento. Nunca vas a crear nada que sea en última instancia bueno, tomando posiciones y tomando acciones basadas en el miedo. Esto es el miedo al castigo. Porque el castigo violento es con lo que estamos siendo amenazados. Si no nos ajustamos o nos conformamos a las leyes que el hombre deja escritas, que el hombre escribe e insiste que ellos son morales y que ellos han de ser seguidos, estén acorde con la ley moral o no, con la ley natural, ley en mayúsculas. Porque hay muchas leyes que están conformes con la ley natural, y ¿sabes qué? Son redundantes. No necesitan ser escritas en un trozo de papel. Si son conformes a la ley natural, son correctas y son de sentido común. Bueno, quizás no en el mundo de hoy. Pero eso es porque la mayoría de la gente no tiene sentido común. Y no sabrían lo que es la moralidad, aunque se golpearan con ella en los dientes. Sobre todo porque simplemente ellos no fueron adecuadamente y moralmente educados ellos mismos por sus padres, y así sucesivamente. Y gran parte de esto tiene que ver con que la gente mayormente ha dejado de leer, o en el pasado nunca aprendieron a leer. Así que no podrían tomar ideas de nadie que no estuvieran inmediatamente a su alrededor, actuando como ejemplar. Y tristemente, hoy la mayoría de la gente continúa sin leer, a pesar de la abundante información que hay en la era de la información en la que vivimos. Así que continúan tomando sus acciones basadas en el miedo al castigo, porque creen que todas las leyes del hombre son justas y morales. Y este no es el caso. De hecho, la abrumadora mayoría de ellas no son morales. Están sirviendo a una pequeña clase de gente para mantenerles a ellos en posiciones de poder y control. Si una ley es conforme a la ley natural, no ha de ser escrita e impuesta a la fuerza. Es la verdad y la verdad se mantiene bajo su propio acuerdo. Si una ley es inmoral, que no está conforme a los principios de la ley natural, número uno, da igual cuántas veces la escribas, sigue siendo inmoral y no en conjunción con la ley natural, no en armonía con la ley natural. Y número dos, nadie ha de obedecerla porque no es moral. Y nunca puedes forzar a alguien a obedecer algo que no es moral. Y sin embargo hay aquellos que piensan que sí. Hay personas que piensan que pueden imponer inmoralidad sobre otras personas y salirse con la suya. No solo eso, sino hacer que la gente acepte que lo que están haciendo está moralmente justificado y que tienen el derecho moral, el inherente derecho humano a continuar haciéndolo, como los impuestos, por ejemplo, que es solo un ejemplo. Hay muchos policías que de hecho creen, que realmente piensan, que tienen el derecho moral a desmantelar una libre reunión, a parar una libre asamblea y la libertad de expresión, porque les dijeron que tenían permiso para hacerlo, por otro idiota igual, o incluso un idiota aún mayor,
que de hecho se piensa que tiene el derecho a decirles que tienen permiso a hacer eso. Y escriben una ley diciendo que tienen permiso a hacerlo. Quiero decir que es una patraña y que son majaderías es una atenuación. Sin embargo, tienes a personas que de lo único que quieren hablar es de el imperio de la ley del hombre, ley en minúsculas. No la regla de la ley, ley en mayúsculas, la ley natural, la ley del universo, la ley de la naturaleza, la ley de la moralidad. Pero comienzas a hablar de eso y ¡hey! Es que eres un justiciero o un santurrón. Piensas que sabes, piensas que entiendes. Pues hay muchas personas que entienden cómo funciona la ley natural. Yo no soy el primero, damas y caballeros, y no seré el último ni por asomo. Existe, es real. Es lo que tú necesitas entender para verdaderamente liberarte a ti mismo. Porque si no, vas a estar dando vueltas como una peonza durante el resto de tu vida, al igual que tus hijos durante el resto de sus vidas. Necesitamos regresar a los verdaderos principios de la ley natural, basados en entendimiento moral, no en el miedo al castigo de las leyes garabateadas por el hombre, algunas de las cuales puede que estén conformes a la ley natural y algunas de las cuales están completamente en dirección contraria. Y de nuevo, si algo es conforme a la ley natural, es redundante, es sentido común, es verdad y no necesitas molestarte en escribir una ley sobre ello. Existe en la naturaleza. A la ley de la gravedad podría importarla menos si ha sido escrita por el hombre o no. Existe. Estás atado a ella, estás vinculado a ella, te guste o no. Está en operación en todo momento y en todo lugar para la eternidad, mientras existas en el espacio-tiempo tridimensional. ¿Lo pillas? Y por mucho que escribas algo que no existe y sobre lo que no tienes derecho, nunca va a convertirlo en verdad. Nunca va a hacer que exista y nunca va a hacerlo moralmente correcto. Desafortunadamente lo que eso sí que crea es control mental en las mentes de otra gente que se creyeron que tenías el derecho moral a hacer eso. Ellos comienzan a creer que lo que tú estás diciendo es verdad, que es el Evangelio, que de hecho sí tenías el derecho. Así que yo escribo esto y mágicamente tengo el poder de recaudar impuestos. Moralmente me he concedido ese derecho. ¿No es esto una locura? ¿No es una locura cómo funciona? ¿No desearías tú tener la misma capacidad, ese mismo poder? Es una pasada. Que yo tenga esto y tú no. ¿Quieres saber cómo lo conseguí? Me lo inventé. Porque son disparates. Son completas patrañas. Nunca existió y nunca existirá. Y sin embargo la gente se lo cree, lo acepta. Y como he dicho, discutirán contigo hasta la muerte, de que lo que yo estoy diciendo no es correcto, de que otra gente sí que tiene ese derecho moral, que se otorgaron a sí mismos, al dejar algo escrito en un trozo de papel. Esta es una de las formas de lavado de cerebro más difíciles de salir, el aceptar la verdad de que no existe la ley del hombre. Ahí queda dicho muy simplemente, damas y caballeros. No existe. Es otra construcción mental que no existe en la naturaleza. La ley natural existe en la naturaleza. La ley del hombre existe en tu mente y en ningún otro lugar. Pero así es como la gente consigue que otros acepten la noción que la ley, en minúsculas, la ley del hombre, es real y que pueden usurpar y ofuscar verdaderos principios o moralidad. Y así es como controlan sus comportamientos mediante el temor al castigo, en lugar de entender las verdaderas razones en las que deberían de basar sus acciones o su comportamiento. Eso es todo lo que diré esta noche sobre aquellos principios de ofuscación.
y comenzaremos a entrar en algunos de los otros. Espero poder terminar esta noche con la ofuscación.